y participar en los sorteos programados para esta tarde. Mientras ustedes plantean sus preguntas, queremos agradecer a los patrocinadores del 11º Encuentro Nacional y Andino de Logísticas: Servicomex, Open Market, Kugnagel, Avantel S.A., TMM, Gran Portuaria, TCC, Transportes Afervo S.A., Transporte Multigranel, Emprevi, Aldía Logística, Atos Origin, Avante Ingeniería, Publicar, Servientrega, Sociedad Portuaria de Buenaventura, Zona Franca de Bogotá, Luaga CIA Limitada, Valley Groups, VAX Bogotá, Almacenar, Rápido y Seguro, Zona Franja Logística Palma Seca, Transportes Sánchez Polo, Confandi, Seguros Bolívar, Deloitte y Coltrans, Transportes Eduardo Botero Soto, Transportes RTR, Sociedad Portuaria de Cartagena, Colectivas S.A. y el Parque Industrial de Tuluá. A todos los patrocinadores, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Bueno, muchas gracias. Una primera pregunta tiene que ver con la conveniencia o no de externalizar. En una charla de ayer, en el caso de Bimbo, se veía como en México la flota de transporte es totalmente propia, mientras que en el caso de la misma empresa, en países como Colombia, ha ocurrido lo contrario. En este momento la mayoría es tercerizado. La pregunta es, siendo la misma empresa, ¿cómo encontrar la mejor alternativa y si en realidad el hecho de externalizar o no, las ventajas dependen del país del cual estemos hablando? Probablemente sí, probablemente depende del país en el que estemos hablando. En México, como todos sabemos, hay una gran carencia también de medio de transporte y las distancias son tremendamente grandes y probablemente para Bimbo haya considerado que su mejor sistema es… También es verdad que el tipo de producto, la tipología de producto que tienen, pues probablemente la capacidad de respuesta a veces es complicada en Latinoamérica. Quizás sea el motivo por lo cual ellos prefieren asegurarse ese servicio mediante un sistema propio, aunque el costo sea mayor, porque evidentemente tiene que ser un costo mayor. No es fácil manejar una flota como la que ellos expusieron ayer y, por supuesto, el costo tiene que ser alto. Pero evidentemente yo entiendo la problemática de Bimbo y, sin embargo, en Europa Bimbo lo tiene externalizado, si mal no recuerdo. Por eso depende del país y depende de la idiosincrasia que tenga la compañía en este momento. Muchas gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son los aspectos negativos del outsourcing? Buena pregunta. Pues los aspectos negativos es que el proveedor no esté a la altura de la circunstancia. Ese es el primer lugar. Vamos a ver. Cuesta mucho trabajo poner en marcha un proceso de externalización. Les voy a dar unos pequeños ejemplos para que vean. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de externalización en México, con un volumen importante de mercancía que vendemos en México. Estamos en un proceso de externalización en Venezuela, aquí en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Y sin embargo, a pesar de ser un sistema muy complejo, tienes que buscar al mejor partner para hacer el trabajo. Si no, es muy complicado, es muy difícil. Y lo que sí les puedo poner, o les puedo, digamos, recomendar, es que nunca pongan sus productos, nunca pongan su negocio en manos inexpertas. Nunca. Eso es un tema muy importante. No se fíen de los costos, no se fíen de las buenas palabras, investiguen. En Brasil, imagínense el ejercicio que hicimos. Encargamos a una compañía, a una consultora, que nos hiciera un estudio de mercado de los operadores o transportistas que podían haber. Salieron 1.500 operadores logísticos en Brasil, aproximadamente, de los cuales, a través de una criba, llegamos a tener solamente 6, y de los cuales nos quedamos con 2. El proceso no fue fácil, fue complicado, pero de 1.500 llegamos a tener solamente 2. Muchas gracias. Hay una pregunta relacionada con los costos. ¿Cómo pedirle a un operador logístico cobros variables, siendo que la mayoría de sus costos son fijos, camiones, almacenes, etcétera? No, a eso, perdón que sea así, pero no es correcto. Vamos a ver, cuando yo estoy hablando de irme a trabajar con un operador logístico, me estoy hablando de un almacén multicliente.
Yo estoy compartiendo mis costos con otras compañías clientes de este proveedor y, por lo tanto, los gastos fijos del proveedor lo estamos compartiendo entre varios. Luego, entonces, al no tener una estructura propia, tiene que rebajar mis costos de almacenaje. Los costos de manipulación, exactamente lo mismo, y los costos de administración también. Y al mismo tiempo, me tiene que reducir los costos en transporte, porque yo quiero un transporte compartido. Quiero que los vehículos, si yo los estoy aprovechando, y estoy poniendo un ejemplo, un 60% o un 70%, el porcentaje que ustedes quieran, estoy convencido que el operador logístico será capaz de incrementar el volumen de mercancía en un medio. Y eso es de lo que yo tengo que aprovecharme. Todas las sinergias que el proveedor me está poniendo encima de la mesa, me tengo que aprovechar de ellas. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que la entiendo que está específicamente para Colombia. ¿Cuál de los operadores logísticos ha contemplado o tiene algún proyecto que incremente el transporte en nuestros ríos, transporte fluvial? Y si es así, perdón? ¿cuál? ¿Qué proveedor? Si existe algún operador logístico que Sí. esté pensando en incrementar el transporte fluvial en Colombia como una opción interesante de transporte de mercancías. Sí, sí que existe. Gracias a Dios hemos tenido suerte ahora, está habiendo mucha oferta, pero hay compañías navieras que están dando ahí la puesta ahora en el mercado de todo esto es un hecho, está subiendo la oferta. Tuvimos un problema hace relativamente poco tiempo con nuestro querido y monstruo chino, pero ahora, gracias a Dios, se está volviendo nuevamente a la normalidad. Hay operadores, permítanme que no diga nombres, pero hay operadores que están incrementando el tema. ¿Cuáles son los aspectos críticos a considerar para realizar contratos con compañías de outsourcing? Es decir, específicamente, ¿usted cómo resumiría los aspectos más importantes para llegar a este punto? Ok. Los aspectos más importantes que tenemos que tener son varios. Por supuesto, dentro de lo que son las cláusulas legales, que nuestros juristas saben cómo desarrollarlas perfectamente, tenemos que tener muy claros los aspectos logísticos o los aspectos operativos. Lo primero es que yo recomiendo es que si alguien quiere externalizar esto, junto con el contrato tiene que estar el manual de operaciones, donde en ese manual de operaciones estén todas y cada una de las acciones u operaciones que estamos haciendo en la compañía. Me tengo que estar acordando o tengo que acordar con el proveedor cuál es el nivel de servicio que le estoy pidiendo y tiene que figurar el nivel de servicio en el contrato y las penalizaciones que va a tener si no cumple el nivel de servicio y al mismo tiempo si existen roturas o diferencias de inventario. Es decir, debemos tener atado y bien atado cualquier aspecto que pueda incidir en la logística. También es verdad, en mi compañía lo pedimos, unos requerimientos, como por ejemplo tener cuidado con el medio ambiente, no poder contratar menores de edad, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos que como cooperativa tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todo lo que es importante es tener un buen manual de operaciones y tener muy atado el nivel de servicio y los costos. Aquí hay dos preguntas en una. Voy a plantear primero la primera. ¿Cómo ha sido el resultado mundial en la implementación de BPO, Business Process Outsourcing, o sea, la parte administrativa? Bueno, evidentemente cada uno tiene su parte administrativa y cada uno puede optar por externalizar la parte administrativa si quiere o no. Lo que sí es verdad es que los sistemas tienen que estar conectados, tienen que trabajar los sistemas, tienen que estar a través de los interfaces correspondientes y, por supuesto, toda la gestión. Yo no voy a ceder nunca la gestión de la facturación ni la gestión del manejo de mi ordenador a un tercero. Yo haré mi gestión, haré todo lo que es la área administrativa o parte administrativa que requiera, pero es verdad que tendré conexión y será un flujo de información muy rápido y muy fluido. La segunda parte dice, ¿cuál ha sido el resultado del trabajo con un único corredor logístico de transporte? ¿Con un único? Un único corredor logístico de transporte. Pues yo no tengo un único proveedor de transporte. Yo tengo muchos proveedores de transporte, pero todos me lo está gestionando un solo proveedor. Es decir,
Pongo el ejemplo de Europa, perdón que ponga el ejemplo de Europa, pero creo que nos puede servir para enriquecernos aquí también. Es decir, en España había 4 proveedores de transporte internacional. Los 4 los puse al servicio del operador que está haciendo esta gestión. En un principio ellos estaban reticentes a entrar a trabajar con un operador logístico, pero una vez que yo les expliqué el proyecto, les dije las ventajas y lo que se les podía venir encima, poder tener mayor volumen de negocio con el operador logístico, y ellos aceptaron, ahora están encantados, porque ahora no trabajan solamente para Kraft, trabajan para Unilever, trabajan para Procter, trabajan para más clientes, que antes no tenían. Entonces, yo no sé qué transportista me va a traer la mercancía, el ejemplo que ponía antes desde Fallinbostel en Alemania a Lisboa en Portugal, no lo sé. Solamente sé que si yo tengo un problema, tengo un interlocutor a quien me voy a dirigir para reclamarle si he tenido un problema. Que hasta ahora el índice de errores es tremendamente bajo. No tengo aquí el dato, pero es muy bajo. Y por supuesto tengo información al momento de dónde está la mercancía y en qué situación se encuentra la mercancía. Pero no sé qué transportista lo va a llevar. No me interesa. Me interesa que el proveedor me esté dando lo que yo estoy demandando. Finalmente, una pregunta, la voy a leer textualmente, pienso que tiene otra interpretación. ¿Cuál es la participación del producto vendido versus la venta? No sé si se refiere específicamente al costo del outsourcing respecto de la venta. Vamos a ver, el costo del outsourcing tiene que ser reducir costos. Cuando yo tengo que hacer un análisis de costos de un proyecto de externalización, yo tengo que tener varios factores en mi mente. Lo primero es el costo en sí, porque vamos a ir de lo fácil a lo más difícil. Yo tengo que ir el costo de la operación, tanto en almacenaje, en transporte o cualquier elemento que yo vaya a contratar. Sé lo que me cuesta y sé lo que me están proponiendo. Luego entonces tengo que tener un diferencial en costo, que el porcentaje puede ser muy variable. Yo les puedo dar un dato, pero eso es muy variable. En almacenaje normalmente está entre un 15 y un 20%, la reducción de los costos si externalizo, y en transporte viene a estar también alrededor de un 22, 23, 24%, más o menos. Pero al mismo tiempo, yo tengo que tener los otros conceptos que he explicado antes. Tengo menos stock, luego entonces tengo más dinero, y eso tiene un impacto muy positivo en la compañía. Y yo tengo que medirlo. Y tengo que medir que la disminución de mi headcount es otro de lo que tengo que estar sumando. Pero también tengo que sumar que si yo consigo tener mejor servicio, más calidad en el tratamiento de mis productos, y además tener solamente un interlocutor, con lo que flexibiliza todo esto, probablemente esto sea superior al costo que estoy teniendo como tal operación logística. Por eso, cuando tengo que presentar un proyecto de esta magnitud, tengo que poner los costos y todas las demás sinergias que voy a conseguir. Bueno, muchísimas gracias al señor Salvador Reyes por haber aceptado esta invitación a este evento. Y este es un detalle de la ANDI. Muchas gracias, muy amable. Muestra de nuestro agradecimiento. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.